Bueno, son las 8 de la mañana, ya casi con 4 minutos, 8 con 4, y nos da mucho gusto, como siempre, usted sabe, los jueves de política. Nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy aquí a Dulce María Sauri, usted la conoce muy bien, nuestra gobernadora hace ya de 1991 a 1993, y el día de hoy nos acompaña. Es un gusto tenerla por aquí. ¿Cómo está? Muy buenos días y mucho gusto de verles. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. También con nosotros y como siempre Federico Berrueto nos acompaña el día de hoy. Usted lo conoce muy bien. Hay que leerlo en La Silla Rota, hay que leerlo y escucharlo. Sobre todo leerlo en la columna que tiene en SDP Noticias. Muchísimas gracias, Federico, como siempre, por venir. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Y un placer estar contigo, Dulce. Y seguirlo, a Berrueto lo puede seguir, a Federico Berrueto lo puede seguir en @Berrueto, y desde luego a Dulce María Sauri, que seguramente ya también la sigue, en Dulce Sauri es como está en las redes sociales. ¿Cómo está? Oigan, el tema de las iniciativas, queríamos platicar con ustedes del tema. Ahorita estaba, Viridiana nos daba una explicación de lo que está proponiendo la oposición y cómo está reaccionando. Primero, pareciera que nos quieren llevar de regreso a la década de los 80s, 70s, 80s con estas reformas. ¿O estoy equivocado? Dulce María. Yo empezaría primero, antes de calificar la intención, el contexto. Okay. Y el contexto es eminentemente electoral. Hay en la misma presentación un intento por acaparar la conversación, el debate público, en vísperas de que inicien las campañas el 1 de marzo. Ese es un contexto del cual no podemos ser ajenos. Okay. La segunda cuestión es la intención. La intención, benignamente podemos pensar que es un intento de pliego de mortaja. Lo que no pude hacer, mi gran frustración, venía a ver reflejada en este conjunto de iniciativas. Pero también está la más importante para mí, que es la acotación total, absoluta, de la propuesta de la candidata presidencial de Morena. Ya le dictó, palabra por palabra, lo que tiene que decir, ya le fijó los parámetros de su supuesto gobierno si gana la elección. Federico. Bueno, yo soy de los que cree que el fraude o la elección de Estado no se refiere necesariamente a lo que ocurrirá en la jornada electoral, sino a lo que está sucediendo ahora. ¿Y a qué me refiero? Que con el pretexto de las reformas constitucionales, el presidente ya está llamando al voto. Y es muy claro y contundente en sus incursiones mañaneras, donde dice, hay que votar por esto, no hay que votar por... Es una interferencia clarísima en la campaña, y es el fraude electoral. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, con todo lo que él representa, desde la más elevada tribuna de la nación, no puede inmiscuirse en la campaña, y todavía peor, decir por quién hay que votar, ¿no? Entonces, lamento mucho que esto se vuelva como una suerte de normalidad. Era para que hubiera un gran escándalo, era para que el INE de inmediato hubiera sacado la tarjeta roja y que la misma oposición hubiera tenido una postura mucho más enérgica, más robusta, porque es evidente que estamos ante un escenario de no nada más de elección de Estado, sino ya una interferencia burda, evidente, del primer mandatario en la elección. ¿Es viable alguna de estas reformas? A ver, si analizamos una a una, desde luego que sí. Hay algunas con un mayor grado de viabilidad, hay otras que ya están, ¿no? Que sencillamente ya. Por ejemplo, el tema de los derechos de los pueblos originarios que están en el artículo 2 constitucional. Bueno, pero lo importante finalmente no es el contenido. Lo importante es la dinámica que está desatando. Estoy totalmente de acuerdo con este enfoque que hace Federico. Ahora, en contrapartida podría decir, el presidente tiene facultad de iniciativa de ley hasta el 30 de septiembre que concluye su mandato. Entonces puede mandar hasta el último momento iniciativas, y es su facultad. Y es obligación del Poder Legislativo, en este caso de la legislatura 65, que está por concluir, de estudiarlas y resolverlas. Pero a partir del 1 de marzo, cuando se inician las campañas electorales, ya no solamente es el espíritu de la ley, es la ley la que se aplica. Y en ese sentido, el presidente de la República, cada vez que diga
Si ustedes quieren tal o cual cosa, tienen que, ya saben por quién votar, está interviniendo clara y flagrantemente en el proceso electoral que de acuerdo a la normatividad le prohíbe hacerlo. ¿Cuáles podamos discutir? A ver, a mí me parece que toca un tema fundamental, pero lo toca absolutamente mal, que es el tema de las pensiones. En primer lugar, es una mentira total que es pensión al 100%. Está topada en este momento a 16,000 y pico de pesos, que seguramente está indizada a 2 salarios mínimos, 2,5 como máximo. Cuando en este momento las jubilaciones de 73 en el Seguro Social exceden con mucho esa cantidad. Cuando está topada la pensión en el ISSSTE desde hace muchos años. Y entonces, además, solo habla a la mitad o menos de la población económicamente activa del país. Recientemente salió la estadística del 55% de la población activa que no está incorporada ni al ISSSTE ni al IMSS, sino está en la informalidad. Esto que está proponiendo el presidente simple y llanamente ignora totalmente a esta población. Y muy particularmente en el caso de las mujeres, que son las que principalmente están fuera del sistema formal de pensiones. Entonces, a ver, vamos a debatir por una pensión universal. Y una pensión universal que tenga cuando menos asegurado un salario mínimo por parte de aportaciones gubernamentales. Cuando se diseñó el mecanismo en 1995 de las cuentas individuales, el compromiso gubernamental fue la pensión mínima garantizada, que equivalía a un salario mínimo y medio de aquel entonces. En el camino de la reforma, especialmente 2020, esa obligación gubernamental quedó borrada, quedó diluida. Entonces, a ver, presidente, si quiere en serio arreglar el negocio, 2 cosas. Una, devuelva la aportación gubernamental al nivel de como fue diseñada en 95. Y 2, quite las sumas. Le reto a que quite las sumas. Para ver el resultado. Sí, claro, porque eso modifica todo el juego. Claro, porque esas son las pensiones actuales. Sí, claro. Las otras cosas, la verdad, hay que estudiarlas muy a fondo y yo espero que la próxima legislatura haga una propuesta muy concreta hacia el futuro de un país que está envejeciendo aceleradamente. Federico, la oposición. Parecía que el presidente salió a picar costillas, a decir, voy a pedir cosas que no van a poder decir que no, y que si dicen que no, ya hice la campaña, porque entonces me voy a estar quejando de eso. La reacción que desde tu punto de vista debería tener la oposición esto puede ser una oportunidad para entrar en una discusión y en un debate, como dice Dulce María. ¿Cuál crees tú que debería ser el actuar, la reacción de la oposición? A ver, la discusión fundamental o el debate fundamental para definir el voto el día de la elección es el balance de esta gestión, en lo que ha hecho este gobierno. Y las iniciativas son consecuentes a este gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición desde mi punto de vista? Es entrar a la discusión de las propuestas del presidente, pero no verlas en abstracto, sino verlas a partir del desempeño. Pongo un ejemplo muy claro al respecto. El presidente cree que está muy mal la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el presidente tuvo la oportunidad, única en la historia, de escoger una ministra. Nunca había ocurrido en este país. Que vean el perfil profesional, ético, personal de la ministra Lenia Batres. Ese es el paradigma del presidente de lo que es un juzgador. Eso es lo que el presidente pretende que resulte del cambio de trasladar al voto popular la selección de magistrados y ministros. Bueno, ese es el país que necesitamos, esa es la corte que es funcional al país. La señora Lenia Batres, discúlpenme, pero no cumple ni los requisitos para ser una funcionaria de medio pelo. Entonces, esto así tiene que ser casi todos los temas, o sea, que los temas den cabida o puerta para evaluar lo que ha hecho el presidente, no hablar de un punto de partida como si estuviera en el primer día de gobierno. Hay ya 5 años y pico de un acumulado de tiempo que permite evaluar
lo que hizo este gobierno. Y sobre todo eso es válido porque la propuesta de la candidata oficialista es la rigurosa continuidad de lo que actualmente está haciendo. Ella está hablando de un segundo piso. Y no solamente ella, los diputados y senadores están en la misma tónica. De manera tal que sí es fundamental que la oposición haga de estas iniciativas una oportunidad para hacer un balance riguroso de lo que ha sido el desempeño del gobierno de López Obrador. Como estrategia de comunicación, esto pues al presidente parece ser que le ha funcionado y la oposición tendría que estar como explicando por qué no es viable, por qué no es así, cuál es la intención detrás de eso. Esa tendría que ser la labor, o sea, agarrar estos dichos que son populistas, que son campañeros, que pegan muy bien con la gente, decir vamos a prohibir el maltrato animal y todo el mundo aplaude. Y entonces, ¿qué se hace? O sea, explicarle por qué no es viable, el explicar, sí. Es que fíjate que ni siquiera es legal hacer esto, porque ¿qué hacemos? A ver, en la línea de contrastar realidad con, ¿qué será? Ilusiones presidenciales. Uh-huh. Maltrato animal. Por favor, empieza por ver tu realidad en términos de la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas en este país, de los feminicidios. Es muy legítimo proteger la vida de los animales, pero es urgente poner todas las medidas para evitar la violencia contra las mujeres y las niñas. La iniciativa de la salud, ni la burra perdona, por favor. O sea, ya un poquito de discreción, digamos, o de prurito, llevaría ni siquiera a tocar el tema. Carambas. Y conste que no estoy hablando de potestades y órdenes de gobierno, porque los temas de maltrato animal son eminentemente legislación en los estados, porque una legislación federal en la materia pues aplicaría a las instalaciones federales, en Pemex, por ejemplo, o en los hospitales del Seguro Social de ISSSTE. O sea, ese es el grado del absurdo. Pero a final de cuentas, la ciudadanía no es un especialista en materia legal, ¿no? Justo. Y podemos decir que le suena algunas cosas bonitas como esta de la pensión garantizada al 100%, ¿no? Si yo gano 25,000 pesos, quiero pensionarme con 25,000 pesos, qué bonito suena. Pero cuando le dices, a ver, lo que está proponiendo el presidente es que si ganas 25, te va a ir muy bien si alcanzas 16, ¿eh? Exacto. Entonces sí tiene obligación de explicar. Pero yo diría que no la campaña. Tienen la obligación los legisladores opositores de hacer la explicación, porque es un trabajo legislativo. Si nosotros como oposiciones los sacamos del recinto legislativo y los llevamos a la campaña, vamos a estar bailando al son que nos está tocando. Totalmente. Si se lo dejamos a los legisladores opositores y un trabajo eficaz, que lo hagan allá en comisiones y con claridad. Por cierto, Ignacio Mier supongo que va a optar por ir a hacer campaña a Puebla a partir del 1 de marzo, porque ya se me haría el colmo del cinismo ser candidato de mayoría al Senado de la República y quedarse coordinando al grupo parlamentario de Morena. Vamos a ver cómo le va a Morena, ahorita que ya se decanten las candidaturas y de pronto los que aspiraban a la reelección se encuentran que solo unos cuantos fueron los escogidos, aunque todos fueron llamados. A ver qué sucede. Federico, para ir cerrando con este tema, ¿en qué crees que acabe esto? ¿Crees que la oposición muerda el anzuelo y se convierta esto en la discusión de todos durante la campaña o no? No creo que vaya a suceder eso. La oposición acertó desde el primer momento cuando dijo sí, vamos al tema de pensiones, pero vamos a analizarlo. Es decir, no asumió la postura que esperaba el presidente. Creo que buena parte de la discusión es irrelevante para el votante. Creo que el votante está preocupado por cosas mucho más inmediatas, especialmente por el tema de seguridad. Lugares donde la seguridad pues verdaderamente se vuelve ya parte de la vida cotidiana y otros donde, como es el caso de Yucatán, donde ven con mucha preocupación que la descomposición que sucede en los estados vecinos gobernados por Morena pueda llegar también aquí a Yucatán. Dulce, se acercan las campañas, las cosas se están complicando en términos de comunicación. Federico dice, a la gente eso no le interesa mucho.
Hay muchas cosas que han salido mal, hay cosas que son trágicas como la salud pública, sin embargo hay un alto porcentaje de aceptación por el presidente. ¿Cómo crees que juegue eso a la hora de que lleguen la votación? Parece, y hay estudios que lo acreditan, que hay una disociación entre la popularidad presidencial, que por cierto no es una cota muy distinta de lo que hubo con Carlos Salinas de Gortari, por incluso, ejemplo, ¿no? ¿sí? O el propio presidente Ernesto Zedillo, Sí, sí. ¿vale? Y lo que es su gobierno. O sea, es consistente la información aún de las más cuchareadas empresas encuestadoras en contrastar lo que es el resultado de gobierno con la popularidad presidencial. ¿Qué va a jugar? A mí me parece que lo que va a jugar en serio es el dinero público que se ha repartido con singular alegría por todo el país. Y que las personas que lo reciben finalmente dicen, el viejo refrán, mira, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y el pájaro en mano que tengo es este que me da dinero. Me parece también que va a haber una división entre la parte del país que recibe apoyos gubernamentales y la parte que no los recibe. Y vamos a ver qué es lo que va a pesar más. Y dentro de los que reciben, una de las tareas más importantes desde mi punto de vista para las oposiciones es darle certeza a las personas adultas mayores que sea quien gane la presidencia de la República, hay un mandato constitucional que obliga al gobierno a entregar las pensiones. Es un derecho, ya no es solo una política pública. Y la última cosa que quería yo comentar, yo me imagino a Claudia Sheinbaum amarrada con 7 cuerdas y metida en una caja. Pero no le veo vocación de Houdini a Claudia Sheinbaum. No sé cómo podría escaparse de la trampa en que la metió el presidente. Porque esto... ¿Se dará cuenta? Yo creo que sí, ¿no? Pues mire, yo creo que es una persona inteligente, Sí. y sabe, pero lo que no le veo, insisto, es vocación para deshacerse de esas ataduras. Pero ni el más leve atisbo. Y comprar completa una agenda que, como aquí se está diciendo en líneas muy generales, es en cierto sentido reiterativa, confrontacionista, hasta absurda. Soñadora. Que sería lo menos malo, Sí, caray, sí. no se vale soñar hasta cuando se hacen campañas electorales. Digo, por parte de las candidatas, no me refiero de la ciudadanía. Ahí sí tenemos que agarrar y asir. Entonces, ya nos habla de un perfil, de una conducta, de una visión que francamente se antoja sumamente limitada para lo que requiere este país. Dulce María Sauri, muchísimas gracias. Gracias. Es un gusto tenerte por aquí. Ahí lo tiene. Mi querido Berrueto, muchísimas gracias, Un lujo Federico. estar con Como siempre, ustedes. un gusto que nos acompañen. Nos vamos a tener que ir a un corte. Nos vamos a un corte y volvemos.